Ay. ¿Cómo es que llegas tan tarde? Esta vez que bajas al mundo mortal. Para sufrir tribulaciones, al completarlas con éxito, podrás ascender formalmente al rango de inmortal. Sin embargo, en esta vida aún enfrentarás algunas vicisitudes. ¿Qué tipo de vicisitudes? Esto. Vas a enfrentar tribulaciones y aún puedes reír. Bueno, ¿qué más da? Al fin y al cabo eres mi discípulo. He liberado parte de tu poder celestial. Al reencarnar, llevarás la suerte de la carpa Koi. Aquellos que te traten bien tendrán éxito en todo, mientras que los que te traten mal sufrirán las consecuencias. Ay. Empuja. Ya se ve la cabeza del bebé. Empuja. Un poco más. Ya casi sale. Vamos. Nació. Es una niña. Equipo 1 y 2, rodeen todas las salidas del hospital. Encuentren a la pequeña señorita. Parece que esta chica no es común. ¡Qué susto! Pensé que nos habían atrapado. Rápido, tráeme un vaso de agua. Se me secó la garganta de tanto correr. ¿Y ahora qué te pasa? Náuseas. Dime, ¿será que estoy embarazada? ¿Tan pronto? Parece que lo de la niña que atrae hijos es cierto. Total, con Tiansei. Ya no necesitamos a esta niña como reclamo. Vendámosla y ganemos algo de dinero. Oye, cariño, tengo una buena noticia para ti. No digas tonterías. Me atropelló un auto. ¡Ay! Trae dinero rápido. Necesito 6.000 para el hospital. Date prisa. Ah. Un lingote de oro. 6.000. Genial. Con esto pago el alquiler. Después de pagar, me quedan exactamente 3.000. Puedo llevar a Xiaoya a comer algo bueno. Y comprarle ropa nueva. Sí. Gracias, tío. ¡Qué fastidio! Me atropellaron sin motivo. No encuentro al conductor y no puedo obtener compensación. Encima, perdí días de trabajo. Ahora tengo que salir a trabajar también. Genial. Otros 3.000. Así. Podemos cubrir los gastos de hospitalización de Jingxian. Hola, ¿es usted el padre de Wu Tiansei? Su hijo golpeó a otro niño. Exigen una compensación de 9.000. Venga de inmediato. ¿9.000? Señor, somos del Tribunal de Arbitraje Laboral. Le devolveremos los 6 meses de salario y la indemnización que le retuvieron ilegalmente. Un total de 30,000 yuanes han sido depositados en su cuenta. Por favor, verifique a tiempo. Señor Wu, me complace informarle. Por favor, preséntese en la recepción mañana a las 9 de la mañana. ¿Hay noticias de Xiao Yue? Yue. No te preocupes. La gente que papá envió está buscando. En cuanto tengamos noticias, te avisaremos de inmediato. Seguimos buscando. Ya han pasado 5 años y no hay ni rastro. Papá, ¿realmente quieres encontrar a Xiao Yue? Yue, ¿qué quieres decir con eso? Xiao Yue también es mi nieta. ¿Qué clase de persona crees que soy? Si no fuera porque tú despreciabas la familia de Ajin. Y lo echaste. No tendríamos que escondernos. Él no habría salido a ganar dinero bajo la tormenta. Y sido atropellado. Mi Xiao Yue también. Fue mi culpa en aquel entonces. Pero todos estos años, he estado buscando con todo mi esfuerzo. Casi he revuelto todos los orfanatos del país. Basta, no quiero escuchar más excusas. Si es necesario, la buscaré yo misma. Yue. Tío Xiaodie. Todavía no he encontrado una escuela adecuada para ti. Así que te traje a la compañía.
Espérame aquí. El tío va a registrarse primero. MMM. Si Xiao Yue siguiera viva, ya tendría esta edad. Pequeña, ¿por qué estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Vine con mi tío. Él fue a registrarse. Me dijo que lo esperara aquí. ¿Cómo pueden ser tan descuidados? Hay tantos robos de niños. ¿Qué pasa si el niño se pierde? Pequeña, la tía te acompañará. Esperamos aquí a tu tío, ¿está bien? Sí, sí. Tía, eres muy amable. La tía también tiene una hija de tu edad. ¿En serio? ¿Puedo ser su amiga? Tía, no esté triste. Su hija debe estar bien. Pronto la encontrará. Gracias, pequeña. Jefe Jian, déjeme decirle que ese tío y su sobrino son una mala suerte. Deberían despedirlos. No fue mi intención. Por favor, deme otra oportunidad. Jefe Jian, no sea hablando. En su primer día de trabajo, ya causó un gran problema. Este tipo de problemático, nuestro grupo no puede permitirse. Oye, Yue, ya despertaste. Papá, lo encontré. ¿Dónde están ese señor y su sobrina de antes? Boss Jian, el nuevo no tiene ojos. Te ofendió. Boss Jian ya los despidió. Papá, ¿por qué los despediste sin razón? ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo llevan fuera? Acaban de irse. Espera un momento. Es esa tía hermosa. Mi papá tuvo un malentendido con ustedes, ya lo aclaré. ¿Qué quiere decir? Puedes trabajar tranquila en Jian, conmigo aquí. Nadie se atreverá a despedirte. Gracias. Gracias, Boss Jian. No hay problema, fue un pequeño favor. Tu sobrina es muy linda, al verla. Siempre me hace recordar a mi hija. Si esta tía hermosa fuera mi mamá, sería genial. Xiao Yue, mamá finalmente te encontró. ¿Cómo están? ¿Están heridos? Xiao Yue, ¿eres tú, Xiao Yue? ¿Por qué no hay nada? ¿Tal vez me equivoqué? Tía, ¿quién es Xiao Yue? Xiao Yue. Es la hija de la tía, tiene una marca de nacimiento en el brazo. La tía se equivocó. Pensé que Xiao Die también la tenía. Boss Jian, ¿cómo perdió a su hija? ¿Cómo sucedió? Hace 8 años en verano, en el único hospital pequeño del condado de Longchen. En ese entonces, el hospital era precario, la seguridad descuidada. Un traficante se llevó a mi hija. Hospital del condado de Longchen, hace 8 años, Xiao Die. También nació allí, quizás mi hermano y mi cuñada. Sepan algo, luego les pregunto. Muchas gracias, en el futuro. Si Xiao Die no tiene quien la cuide, tráela a la empresa. ¿No sería demasiada molestia? ¿Cómo? Con Xiao Die acompañándome. Estaré más que feliz. Ah, cierto, el descanso está por terminar, ve a marcar. Solo quedan 5 minutos, Boss Jian. Xiao Die quedaría en sus manos. No sé en qué estaba pensando el jefe Jian. Fue personalmente a traer de vuelta a ese hombre con un lastre. Lo recuperó. Este jefe Jian, ¿no estará enamorada de ese chico guapo? Suerte tuvo, nada más. Aunque el jefe Jian lo salve esta vez. Tengo 1000 formas de hacer que se largue. Jin Yao. Tú mismo te lo buscaste. ¿No es Xiao? Ah, ¿no te despidieron? ¡Qué suerte! Ja, sí, supervisor 15. Tengo prisa, déjame fichar primero. ¿Por qué tanta prisa? El jefe Jian nunca se mete en los asuntos de los empleados. Esta vez hizo una excepción y habló por ti. ¿Cómo le hiciste? Enséñame a mí también. ¿Qué insinúa? Desde que el marido del jefe Jian murió en un accidente, ella no ha vuelto a tener una relación. El jefe Jian solo tiene esta hija.
Es normal que quieras trepar como un fénix. Pero Xiao, en la vida, hay que ser consciente de uno mismo. Tú ni siquiera mereces lamerle los pies al jefe Jian. Sucesor 15, cuidado con lo que dice. El jefe Jian y yo somos completamente limpios. No permitiré que inventes rumores, aparta. Se pasó la hora de fichar. Al final llegué tarde. Qué pena, solo 1 minuto y perdí los 500 de puntualidad. Digo, Xiao, tú sí que eres. El primer día y ya te descuentan, en 1 mes. ¿Hasta tendrás que pagarle a la empresa? Ja, 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 ay. ¿Qué pasa? Estaba educando a Xiao. Usted hizo todo por salvarlo, y él. Vago, el primer día llega tarde. 15 Chen, eres un veterano. ¿Vale la pena molestar a un nuevo? Jefe Jian, soy inocente. Solo lo detuve para hablar, eso es molestar. Sé que quería salvar su puntualidad. Pero no puede culpar a otros. Si gana el favor del jefe Jian, ¿quién trabajará en serio si no hay multas por llegar tarde? Si no multan por llegar tarde, ¿qué somos los que llegamos a tiempo? Aunque seas el heredero, ¿cómo mantendrás el orden? Ustedes. Bueno, jefe Jian, la próxima vez. Vendré más temprano, no quiero que afecte su reputación. Multa de 500, ¿verdad? ¿Quién dijo que podías entrar? ¿Por qué todavía no me dejan trabajar? Si fuera un empleado antiguo, llegar tarde ocasionalmente. Con pagar la multa bastaría, pero tú eres diferente. ¿Llegaste tarde el primer día, solo pagar la multa? Entonces, ¿qué más quieres que haga? Al menos debes hacer una autocrítica profunda frente a todos. ¿Cómo si no vamos a ver tu sinceridad? 15 Chen. Gente como Xiao, con mala actitud. Debe hacer autocrítica, o todo el departamento se volverá flojo, eso sería terrible. El supervisor 15 es por nuestro bien, debe hacer autocrítica. Ahorita. Ya que nadie puede probar si fue falla del reloj. Creo que no hace falta autocrítica y la multa. Devuélvasela a Xiao. Hermano 15, cálmate, son solo 5.000. Para ti eso es nada, claro. El jefe Jian siempre te ha valorado. Obviamente quiere que seas su yerno. Cuando te cases con el jefe Jian, 5.000 serán como monedas, hasta 500.000. Cuando se casen, seremos tus padrinos. Que nos toque la primera mesa. Bueno, ya veremos entonces. Oye, jefe Jian. Llegó, déjele ayudo con la bolsa. Diga directamente qué quiere. Solo quería reportar el trabajo. Reflexioné, mi actitud fue mala, lo reconozco. Espero que el jefe Jian me dé otra oportunidad. Además creo que el jefe Jian debería alejarse de Wu Jingyao. Es mala persona, no se deje engañar. Sabe que le importan los niños. Y trae una niña para llamar su atención. Eso es maquinación. ¿El máquina? ¿Y tú qué difamas? ¿A sus espaldas? ¿Eso qué es? Creo que eres tú quien piensa mal. Y cree que todos son como tú. Fuera de aquí. Me das asco. Jefe Jian, no se enoje. No mencionaré más a Xiao, ¿vale? ¿No se siente bien? Déjeme ver. No hace falta, permítame masajearle. Jefe Jian olvidó su carpeta en... Suéltalo, jefe Jian. Jefe Jian, ¿estás bien? ¿Estás loco? Estoy cuidando al jefe Jian. ¿No ves? Lárgate ahora mismo. Jefe Jian, déjame encargarme de esto. No hace falta, no te necesito, vete ya. Yo. Te digo que te vayas. Wu Jingyao, ¿cómo te atreves a robarme a mi gente? Un día te daré tu merecido. Jefe Jian, ¿por qué sudas tanto? ¿Tienes fiebre? Te llevo al hospital. No es nada, quizá es mi viejo problema. Con unas pastillas estaré bien. 「
Jefe Jian. Disculpe. Dejen lo que estén haciendo, hay una tarea urgente. Zhaoan, revisa de nuevo el total de diseños del mes pasado y envíamelo. Xiaowan, ve al departamento de finanzas a presionar por el pago. Nuestro proyecto no puede avanzar, ¿entiendes? Xiao, hay un terreno nuevo para desarrollar. Apúrate y haz un plan de construcción detallado. Entrégamelo antes del mediodía. Sí, entendido. Espere, supervisor 15, aquí no dice los requisitos del plan. ¿Es para vivienda o para centro comercial? ¿No puedes pensar por ti mismo? ¿No tienes creatividad? ¿Por qué todo lo preguntas? ¿Para qué te pagamos? No, el uso del terreno lo decide el jefe. No puedo innovar solo porque yo lo diga. Si puedes, hazlo. Si no, lárgate y no me molestes. Supervisor 15. ¿Te dije que te esforzaras y escribes esta basura? La impresora de la empresa no cuesta dinero. Si vuelves a entregar algo así, no me culpes por descontar tu rendimiento. A ver si tu sueldo alcanza para los descuentos. Supervisor 15, este plan. Lo he modificado una y otra vez. Pero ni siquiera lo has revisado bien, solo dices que no sirve. ¿Puedes decirme exactamente qué está mal? Estás jugando conmigo. ¿Qué puedes hacerme? Te lo digo claro. Ahora el departamento de diseño lo mando yo, si te digo que lo rehagas. Lo rehaces sin rechistar. O renuncia y lárgate. Papá, ¿estás bien? Supervisor 15, ¿y qué autoridad tienes? Jefe Jian. Realmente no fue mi intención. Es que el plan está tan mal escrito, es una basura. Yo también estaba muy enfadado, déjame verlo. ¿Quién lo escribió? ¿Tú lo escribiste? No, es de Xiao. Ya lo he reprendido. ¿Cómo se atreve a presentar un plan tan malo para engañar al jefe? Su actitud laboral es un problema. Como su superior. También me duele mucho. El plan debería ser claro y ordenado. Con ideas creativas definidas. Si esto se considera basura. ¿Entonces qué son esos papeles que me diste hace 2 días? ¿Qué? Creo que no es que el plan de Xiao sea malo, sino que estás usando tu posición para vengarte. No soy yo. Entonces es falta de capacidad. Si ni siquiera puedes distinguir un buen plan de uno malo, tal vez deberíamos cambiar de supervisor. Jefe Jian, es que últimamente no me he sentido bien, por eso estoy un poco irritable. Sé muy bien lo que piensas. Xiao cometió algunos errores al entrar, pero si la empresa decidió quedárselo, es tu compañero. Si actúas por rencor personal, entonces debería reconsiderar si eres apto para este puesto de supervisor. Jefe Jian, reconozco mi error. Deme otra oportunidad, prometo que no habrá una próxima vez. Xiao, estoy completamente de acuerdo con el contenido del plan. A partir de ahora, tú te encargarás de este proyecto. Eres el nuevo líder del equipo A. Gracias, jefe Jian. Jefe Jian, gracias a usted por hablar bien de mí. Lo importante es que lo hiciste bien, de lo contrario no importaría lo que yo diga. Guau. Y todavía se regodea. Si no fuera por el jefe Jian, el antiguo jefe Jian ni siquiera lo miraría. Exacto. Siempre siguiendo al jefe Jian como una sombra. Casi tiene escrito en la cara, quiero vivir del cuento. 15, hermano. Tú eres el supervisor de nuestro departamento, con tareas importantes. ¿Por qué se lo dan primero a un novato? Si ahora se atreve a robar proyectos, ¿qué será lo próximo? ¿Pisotearlo? ¿Sabes qué significa que la fortuna y la desgracia van juntas? Este ascenso no importa. Pero cuando arruiné el proyecto, estará peor que ahora. Supervisor 15. No me atrevo, frente al líder U. ¿Cómo podría llamarme supervisor? Eso es lo importante. Está bromeando, solo quería preguntarle. Los datos de las áreas verdes del sitio de construcción, aún no me los ha entregado. ¿No es este su proyecto? ¿Cómo voy a tener los datos? Este proyecto es del equipo A en conjunto, como se convirtió en mío. Además, el jefe Jian dijo: los colegas deben dejar de lado los prejuicios y ayudarse mutuamente. Usted está poniendo amigos.
No teme que el jefe Gian lo reprenda. Ay, ¿vieron eso? Ahora que es líder de grupo. Es diferente, hasta aprendió a hablar con tono burocrático. Usando al jefe Gian para presionarme. ¿Crees que te tengo miedo? Nosotros no ayudaremos. ¿Qué piensas hacer? Ve a lloriquearle al jefe Gian, a ver si te ayuda. A ver si el jefe Gian puede sacarte de este apuro. No digas eso. El jefe Gian también tiene buen gusto. No cualquiera le parece atractivo. Ustedes. Son solo unos datos, iré a medirlos yo mismo. Oh, ánimo. Tomar un taxi al sitio, ida y vuelta al menos 3 horas. Además de medir los datos, llevará tiempo. Temo que no lo lograré a tiempo. Tío. Mira, encontré un papel. Eh, Tío, ¿cómo se leen estas palabras? Se oye. Ve a jugar con la tía Gian primero, el tío está ocupado. Tío, solo échale un vistazo a esto para si odie. Es solo una palabra. Tío, ¿Qué palabra? Estos son los datos del sitio de construcción. ¿qué pasa, tío? ¿Este papel es útil? Uti. Xiao Die, eres mi pequeño ángel de la suerte. ¿Quién les dijo que tiraran los datos así? Si él termina a tiempo, el jefe Gian seguro lo elogiará de nuevo. Quizás hasta mi puesto de supervisor esté en peligro. No, debo pensar en algo. Xiao Die, no puedes tener ningún problema. ¿Eres del tipo A? ¿Alguno de ustedes es del tipo A? Salven a mi esposa. Soy del tipo A. Muchas gracias por salvar a mi esposa. Aquí tiene, déjeme su número de cuenta. Luego le transfiero la recompensa directamente a su cuenta. Ay, no hace falta que sea tan amable, solo es extraer un poco de sangre. Un gesto sin importancia. Familiares de Xiao Die, vengan a firmar. Yo. Señor, me voy primero, si el destino lo permite, nos vemos. Ah, vale. Jefe Gao, ya hemos verificado la identidad de esta persona. Es empleado del grupo Island. Es la empresa contratista del proyecto de cooperación en la zona de desarrollo. Sí, el próximo lunes justo vamos a ir a discutir los términos del contrato. Vale, entonces luego yo le corresponderé como se merece. Oye, quiero explicarte algo, ese día me mareé. Y no sé cómo. En fin, normalmente no soy una persona irresponsable. Lo sé, jefe Gian. Nunca he pensado eso de usted. Bien, entonces este asunto, no lo mencionamos más, pasó. Oye, los compañeros del grupo dicen que a las 12 y pico aún no se había ido. ¿No será que se quedó toda la noche aquí, no? Ja, ja, ja. Por este proyecto, se ha dejado la piel. Pero no es más que un esfuerzo inútil, con tanto trabajo. Es imposible que lo termine en una sola noche. Por fin terminado. Quedan 10 minutos para la reunión, justo llego a tiempo. Alto, algo tan importante. Como sé si lo has hecho bien, tengo que revisarlo. Pues rápido, por favor. Qué raro, esto se parece mucho a los archivos que borré. Son idénticos, ¿cómo es posible? Ya ha terminado. La reunión está a punto de empezar. Tengo que llevarlo rápido. ¿Por qué me apuras? Aún no he terminado de revisar. Aunque lo hayas terminado, ¿qué más da? He oído que el cliente es muy estricto con la puntualidad. Odia a los que llegan tarde, esta vez estás acabado. Supervisor Su, una y otra vez me pones trabas. Si algo sale mal, todo el equipo recibirá críticas. ¿Qué beneficio obtiene usted con esto? Yo quiero que te critiquen. ¿Cómo te atreves a pasarme por encima? ¿Ni lo sueñes? Ay, perdón, se me ha ido la mano. Madre mía, ¿por qué llegas tan tarde? Dentro ya están recogiendo para irse. ¿Qué? El jefe Gabriel Algecian le ha echado una buena bronca, dijo que la gente sin puntualidad. No merece la pena colaborar, si entras ahora. Seguro que también me van a regañar. Aunque me regañen, tengo que intentarlo.
Eres tú, Ujin Yao. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Mira qué hora es. Bueno, he visto a este joven antes, probablemente no fue a propósito. ¿Y bien? Gracias por el jefe Gao por la oportunidad. Sí, jefe Gao, por favor, eche un vistazo. Este es el plan de cooperación de nuestra empresa. Jaja, está bien, tienes ideas y creatividad. Notificaré al departamento legal ahora mismo para redactar el contrato. Firmemos lo antes posible, jaja, estupendo. Un placer cooperar, un placer cooperar. Bien, yo me voy primero, hasta luego. Por la actitud del jefe Gao. Ustedes ya se conocían antes, ¿qué pasa aquí? Esto. Ay. Lo siento, jefe Jian. Todo esto es mi culpa, no supervisé bien a Xiao. ¿Quién iba a pensar que sería tan lento, arruinando el asunto de hoy? Tú fuiste quien me detuvo a propósito para que no asistiera a la reunión. Si no, no habría llegado tarde. ¿Qué quieres decir con eso? Como tu superior. Es mi deber revisar y verificar tu planificación. Y dar el visto bueno después de confirmar. Además, esto era algo que tú debías haber entregado ayer. ¿Lo pospusiste hasta esta mañana, y también es mi culpa? No lo terminé ayer porque tú no me diste los datos a propósito. Si no te di los datos, ¿cómo hiciste la planificación entonces? Fuiste tú mismo a hacer el reconocimiento in situ. Para llegar allí. El taxi ida y vuelta toma 3 horas, y la topografía del lugar es compleja. Sin trabajar 3 o 5 días, es imposible terminarlo. Ni siquiera sabes mentir bien. ¿Es verdad? Incluso te atreves con una niña. Eres malvado. Me torcí el pie en ese momento. Le pedí a Xiaodie que viniera a ayudarme. ¿Quién iba a pensar que no se mantendría estable y se cayó ella sola? Lo siento, jefe Jian, por lo mío. Hiciste que también te regañaran. Mi padre solo habla por hablar, no me hará nada. Pero tú te esfuerzas tanto por el proyecto de la empresa. Y al final, con tu sobrina herida, además te descuentan el sueldo. Es por lo que me siento realmente mal. Tía, no esté tan triste, como dice el refrán, el mal tiene su merecido. Ese tío malo recibirá su castigo. Bien, tía te hará caso. Váyanse temprano a casa, por el proyecto de la empresa. Han pasado varias noches en vela. Descansen temprano esta noche. Adiós. Oye, si no es el que fue regañado por el jefe Gao. El muy elogiado Xiao. Tienes tanto talento. ¿Cómo es que aún andas en esa moto eléctrica destartalada? Eres un canalla, antes dijiste que no nos molestarías a mi tío y a mí. Los mentirosos acaban mal. Como dice el refrán, los buenos mueren jóvenes, los malvados viven 1000 años. Ustedes dos probablemente no vivirán para verme fracasar. Ve a pagar, hay que pedirle a la enfermera que recoja los materiales. En este caso, hay que poner yeso. Después de todo somos colegas, te ayudaré a pedir permiso y pagar. Pero tendrás que devolverme el dinero de la medicina. Me duele muchísimo. ¿Qué te pasa? Tienes la muñeca dislocada, aguanta un poco. Duele. Hola, jefe Jian. Xiao, el jefe Gao. Ya aceptó firmar el contrato y está muy impresionado contigo. Pidió específicamente que tú te encargues del proyecto. Planeo ascenderte a gerente de proyecto, mañana al trabajar. Ve a Recursos Humanos a firmar el nuevo contrato laboral. Gracias, jefe Jian. No defraudaré su confianza. ¡Qué bien! Mi tío va a ser un gran funcionario. Entonces, el tío gran funcionario te lleva a comer algo rico para celebrar, ¿vale? Vale. Jefe Jian, ¿le ha hecho esperar mucho? Bueno, ya casi llegaba a casa, pero cuando dijiste que invitarías a celebrar. Volví a salir. Culpa mía, solo pensé en invitarlo a comer para agradecerle. Y se me olvidó preguntarle si le convenía. Lo dije sin pensar, no te lo tomes en serio. Vamos. Dices que tu esposo está hospitalizado y necesitas un adelanto de sueldo. Te lo adelanté. Luego dijiste que nadie cuidaba al niño. Y querías traerlo a trabajar, te dejé. ¿Y el resultado? ¿Qué me has traído a cambio?
Que hagas el trabajo mediocre, pues bueno, pero es que tampoco puedes controlar a tu hijo. Causa problemas todos los días, mordió cada uno de los rábanos. ¿Cómo se los sirvo así a los clientes? Lo siento, jefe. Tiansei es solo un poco travieso. No tiene malas intenciones. Basta. Llévate a tu precioso hijo a casa ahora mismo. Mi templo es pequeño, no puede albergar a un Buda tan grande. Jefe, de verdad sé que me equivoqué. Deme otra oportunidad, por favor. Le prometo que vigilaré bien al niño. No dejaré que cause más problemas. Toda mi familia depende de este único salario para vivir. Si me despide, toda mi familia se morirá de hambre. Vale, vale, el dinero del rábano se descontará de tu salario. Si vuelve a pasar, te vas inmediatamente. Zhao Wenwan se lo merece. Desde hace tiempo no soporto a ese chico de su familia. La última vez me robó el encendedor y jugó a quemar el mantel. Por suerte me di cuenta a tiempo. Casi me muero del susto. Dicen que ese niño de su familia siempre ha sido un tirano. En la escuela siempre se metía en peleas y por eso lo expulsaron. Y ahora mira. Las maestras del jardín están bien, pero ahora nos toca a nosotros sufrir. La mesa 3 no tiene agua. ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y llévales agua. Ya voy. Jefe Jian, lo del otro día. Muchas gracias. Cuñada. Pidan lo que quieran. Si no se sienten seguros, pueden pagar primero y luego les servimos. Jefe Jian, no hace falta que sea tan amable. Quedamos en que esta comida la invitaba yo. Esta es la tarjeta dorada de emisión. Así que realmente es usted el jefe Jian. Es un honor que venga a comer a nuestro humilde restaurante. Hoy invito yo. Jefe Jian, esa es la hija mayor de la familia Jian, la más rica. ¿Qué haces ahí parado? Ve a la cocina a servir. Sí. Sinvergüenza. Con razón se atreve a venir aquí a comer. Resulta que se enganchó a una mujer rica. Mejor pagamos con la tarjeta como siempre. No está bien comer y beber sin pagar sin motivo. Quedamos en que yo invitaba, y al final usted ha pagado. Si te sientes incómodo, la próxima vez me invitas tú. ¿Esa es la cuñada de la que hablabas antes? No pensé que fuera tan agresiva e irrazonable. Y aún así pudo tener a Xiaodie tan dulce y comprensiva. Xiaodie tiene un hermano menor. Mi hermano y mi cuñada prefieren a los hijos varones. Por eso casi no cuidan de Xiaodie, por eso yo. Con razón Xiaodie es tan madura. Resulta que creció sufriendo. Menos mal que tiene a un tío como tú, si no. No me imagino lo duro que sería para ella. Ah, por cierto, luego puedo preguntarle a mi cuñada si sabe algo sobre el niño que desapareció hace 8 años en el hospital Longchen. Jefe Jian, pruebe esto. Nido de golondrina con azúcar, especialidad de la casa, bueno para su piel. Y este postre, para aliviar la pesadez. Cuñada, deja de trabajar un momento, tenemos algo que preguntarte. Vale, pregunta. El 31 de julio hace 8 años, estuve en el hospital del condado de Longcheng, dando a luz a una niña. Nada más nacer, la robaron. Escuché que tú también diste a luz ese mismo día en el mismo hospital. ¿Sabes algo de esto? De repente me duele un poco el estómago. Seguid comiendo. Voy al baño un momento. Oye, cariño, lo de robar al bebé aquel año. No quedó ningún cabo suelto, ¿verdad? ¿No quedamos en llevarnos esto a la tumba? ¿Por qué lo sacas ahora? ¿Crees que me gusta mencionarlo? Es que la madre biológica de la niña ha aparecido. Sí, la hija de los Jian, Jian Suyue. Si los Jian se enteran de esto, estamos acabados. Jefe Jian, ¿va al baño? Ajá. Mamá, quiero eso. Eso es de los invitados. No, es del tío, no es un invitado.
Lo quiero. Tengo mucha hambre. Que se una el niño, total, no nos lo vamos a acabar. Oye, papá. Hay noticias de Xiao Yue. Voy para allá. Tengo que irme, tengo cosas que hacer. Gracias por ayudarme a averiguar hoy. Bueno, lo del niño es importante. ¿Qué quieres comer? Los gastos médicos los pagas tú. Solo tengo 2000 en efectivo. ¿Qué se puede hacer con 2000? Escanéame otros. 8000. Llevo al niño al hospital. Pérdida de ingresos. Daño psicológico familiar. Con 10.000 aún sales barato. Pero si eres el tío de Tianxi, ¿puedes pagar un menú de 2 páginas pero no los gastos médicos? Vale, te lo escaneo. Otra vez se me fue el sueldo recién cobrado. Genial. Con esto tenemos para 2 meses de gastos. Jefe, ¿por qué me despide? Tu precioso hijo escupió en el plato de un cliente. Lo grabó la cámara, ahora el cliente denunció al 12.315. Me multan una fortuna. Ah, sí. Hoy no solo te despido. Tienes que cubrirme estas pérdidas. Una indemnización millonaria. ¿Cuánto hay que asumir? 20.000. Papá, ¿no dijiste que tenías noticias de Xiao Yue? ¿Dónde está? No te apresures, siéntate y habla con calma. Te presento, este señor. Es un experto que nos recomendó el jefe Gao. El maestro Xuande. Papá, por muy desesperados que estemos por encontrar a Xiao Yue, no podemos creer en cualquier cosa. La superstición feudal no es aceptable. ¿Acaso esperas que haga un cálculo con los dedos? ¿Y adivine dónde está Xiao Yue? Primero escucha lo que tiene que decir el maestro. Este humilde monje no tiene la habilidad de calcular la ubicación de una persona. Pero soy bastante hábil en calcular el destino según el horóscopo. Hace 8 años, una pareja del condado de Longchen vino a verme. Decían que estaban sanos, pero no podían tener hijos. Calculé que tenían un destino de soledad y desequilibrio en los 5 elementos. Destinados a no tener hijos, pero este destino se puede romper. Solo necesitan adoptar a un niño nacido al final de julio. En la hora del dragón. Este niño tiene una gran fortuna y profundos lazos familiares, quizás pueda traerles un hijo propio. Pero no sé si esa pareja siguió mi consejo. No lo sé. ¿Usted sabe sus nombres o direcciones? La mujer solo dejó un Zhao al firmar. No sé nada más. Mi Xiao Yue nació al final de julio en la hora del dragón. Estas 2 cosas deben estar relacionadas. Cariño, creo que esto no está bien. Xiao Die debe tener algún problema. Cada vez que le pido algo de dinero, enseguida me va mal. 1 o 2 veces podría ser casualidad, pero ya es la 3ª vez. ¿Crees que esa chica podría ser una mala estrella? ¿Tienes tiempo para pensar en eso? Ahora lo importante es ver cómo ocultamos esto. He oído. Liu Jingyao la lleva todos los días a trabajar y puede ver a su madre biológica. Si nos descubren, iremos a la cárcel. ¿Por qué no la recuperamos? Al fin y al cabo, es el hijo de otra persona. ¿Qué sentido tiene retenerla? ¿Será cierto lo que dijo el supervisor 15? Ah, espera. Ahora lo recuerdo. Fue Xiao Die quien me ayudó a encontrar los datos. Me alegré tanto que hice eso. Oye, ¿por qué no aceptamos su oferta y dejamos que compre? ¿Está bien? Xiao Die, ¿recuerdas cómo usarlo? Lo recuerdo. Guarda esto bien, no dejes que otros lo descubran. Si tus padres no te tratan bien, usa esto para contactar a la tía Jian. La tía Jian vendrá a rescatarte cuando sea necesario.
Este es mi informe. A continuación, le cedo la palabra a Jefe Jian para organizar los asuntos del nuevo trimestre. Este es mi informe. A continuación, la jefa Jian organizará los asuntos del nuevo trimestre. Para los asuntos laborales. Disculpen, tengo un asunto personal que atender. Dejen de hacer esto. Es ilegal. ¡Ay! Tú, traidor. Bien, justo a tiempo. Hoy liquidaremos cuentas nuevas y viejas contigo. ¿Lo ves? Ayúdame a atraparlo y te reduciré otros 5.000. Trato hecho, jaja. No. Es solo que somos pobres en casa. No podemos mantener a nuestro propio hijo. Puedo venderlo a quien quiera. ¿Qué te importa? Vamos, acompáñanos. ¿Cómo nos encontraste? Te vi salir apresuradamente. Supe que algo malo pasó. Si esto vuelve a ocurrir, avísame primero. Me preocupa que te lastimes. Me preocupa que ustedes se lastimen. El tío está preocupado por la tía Jian. También me preocupo por ti. Eres el tío Wu Xiaodie, ¿verdad? Firma aquí y puedes llevarte al niño por ahora. Bien, ¿y mi hermano y su esposa? Vender a tu propio hijo es un delito de tráfico de niños. Ya están detenidos. Esperen el veredicto del tribunal. En este caso, ¿qué pasará con el niño? ¿Eres familiar? Puedes adoptarlo temporalmente. Después del veredicto, el niño irá a un orfanato. También se buscará una familia adoptiva adecuada. Como su tío, puedo adoptarla. ¿Estás casado? No, La ley prohíbe que un hombre soltero adopte a una niña sola. Es una protección para el niño. ¿Y si estuviera casado? jefa Jian. Para adoptar a Xiaodie, cásate conmigo. Es un sacrificio muy grande. O tal vez, pensemos en otra solución. Si hubiera otra forma, la policía ya nos lo habría dicho. Vamos, si yo no tengo miedo, ¿tú por qué lo tienes? ¿Acaso vas a quedarte mirando como Xiaodie? ¿Vuelve a esa guarida de lobos? ¡Wow! La casa de la tía Jian es enorme y preciosa. Xiaodie ya ha sido adoptada a partir de ahora. Deberás llamarme mamá. Mamá, entonces el tío será papá. Jefe Jian. Xiaodie y yo tenemos un lugar donde vivir. Estar aquí es molestarte demasiado. Xiaodie es mi hija adoptada legalmente. Tengo la obligación de darle una vida mejor. En fin, mi casa es tan grande que no debería sentir presión. La cama aquí es enorme. Por la noche quiero dormir con mamá y papá. Y escuchar cuentos de conejitos. Xiaodie, esta noche el tío te contará un cuento. No molestemos a mamá, ¿vale? Pero otros niños me han dicho que mamá y papá siempre duermen juntos. ¿Esto? Vale, esta noche mamá y papá dormirán contigo. Genial. ¿Aún no duermes? Jefe Jian, no puedo dormir. Deja de llamarme jefe Jian. Llámame Suinue, está bien. No tienes que estar tan nervioso conmigo. Al fin y al cabo, por el bien de Xiaodie, debemos hacer bien el papel de sus padres. Si ella nota algo raro, no sería bueno. Vale, jefe Jian. Amy, ¿cómo me acabas de llamar? Suiwe. ¿Qué estáis haciendo? Jefe Jian. Desgraciado. Wu Yao. Papá. Me he casado con Ujin Yao. Ayer firmamos el registro. Wu Yao, te he subestimado. Al principio, viendo que criabas a tu hijo solo y lo difícil que era, permití que Yue te ayudara más de la cuenta.
Pero jamás pensé que tendrías tan malas intenciones. Papá, no es así. Yo creo que Xiao es una persona confiable. Y por eso me he enamorado de él. ¿Hace cuánto lo conoces? ¿Sabes siquiera cómo es realmente? ¿Casarse con él tan a la ligera después de conocerse solo unos días? Como no lo sabía. Xiao es confiable y responsable. Es trabajador y serio. Estoy segura de que es él. De verdad admiro al jefe Jian. Juro que la trataré bien toda la vida. ¿Amor verdadero? Los hombres no valen la pena. Papá, ¿no crees que Xiao es buena persona? Puedes confiar en que esté con él. Mira, incluso adoptamos a Xiaodie. ¿No es Xiaodie adorable? ¿No te gustaría que fuera tu nieta? Papá, no lo sabes. Xiaodie y Xiaoyue tienen una conexión especial. No solo nacieron el mismo año, mes y día, sino también en el mismo hospital. Si Xiaoyue supiera que tiene una hermana así, estaría muy feliz. El mismo día y hospital. Seguro se equivocaron. Cuando papá investigó el paradero de Xiaoyue, lo dejó claro. Hace 8 años en el hospital Longchen, el 31 de julio, solo tú diste a luz. ¿Qué? Hace 8 años, Longchen era un pueblo pequeño, sin desarrollo. El departamento de obstetricia tenía pocas personas. Papá revisó esas pocas páginas de registros una y otra vez. Hasta las memorizó. No hay error. ¿Te enteraste? Xiao y el jefe Jian se van a casar. Siempre dije que Xiao tenía malas intenciones. Al final, sí quería al jefe Jian. Este campesino tiene sus trucos. Con una carga como esa, aún logró la atención del jefe Jian. ¿Qué dijiste? Repítelo. Hablábamos de la boda de Xiao y el jefe Jian. El jefe Jian estos días está planeando la boda y la fecha. Esto ya lo sabe todo el mundo. ¿Tú no? Hay algunos que se creían el futuro yerno del jefe Jian. Ahora se quedaron sin esperanzas. El jefe Jian es alguien importante. ¿Cómo podría gustarle un palurdo? En unos días reaccionará y dejará a Wu Jingyao. Wu Jingyao, ¿atreverse a quitarme a mi mujer? Prepárate para arruinarte. Cariño, ¿ahora qué hacemos? Wu Xiaodie fue adoptada a la fuerza por la familia Jian. Eso es una bomba de tiempo antes de que su identidad sea expuesta. Vayamos tan lejos como podamos. Ay, si lo hubiera sabido hace 8 años, debería haber ahogado a esa niña. Vamos. ¿Qué más quieren hacer? Cumplimos nuestro tiempo de detención, la comisaría nos liberó. No tienen derecho a detenernos. Solo les pregunto una cosa, Wu Xiaodie es ¿realmente su hija biológica o la tomaron del hospital de Longchen? ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que es mi hija biológica. Pero revisamos los archivos del hospital de Longchen. El 31 de julio hace 8 años. No hubo ningún parto registrado a su nombre, señor y señora. Díganos la verdad. Cariño, ¿recuerdas cuando di a luz ese año? Ay, te equivocaste de fecha. Fue a finales de julio del calendario lunar. El hospital debe haber registrado el calendario solar. ¿Qué día es? Esto. 8. Basta, ya pasó tanto tiempo. ¿Quién puede recordar con tanta claridad? Es solo una niña. ¿Para qué recordarlo tan claro? ¿Acaso le hacemos fiesta de cumpleaños? Sí, de todos modos no queremos a esta niña. En el futuro, cualquier problema. No vengan a buscarnos. ¿Acaso Xiaodie realmente no es mi hija? Maldita sea esta niña. Arruinó mi mejor ropa. Y los muebles tan buenos. Todo para el comprador. ¡Qué fastidio! Rápido, apúrense. Llegará el día en que la haga pagar. Y todo esto es tu culpa. El maestro dijo que podíamos adoptar uno, pero tú insististe en robarlo del hospital. Ahora tenemos un gran problema, y echas culpas a todos. Wu Jingxian, ¿no tienes conciencia? Todo lo hice por darle un heredero a la familia Wu. Además, tú también aceptaste robar al bebé. Si no hubieras asentido, ¿cómo podría haberlo robado yo sola? Si no lo hubieras mencionado primero, ¿cómo podría haber aceptado? ¿Están ocupados? Llamé a la puerta antes, pero no escucharon. ¿Quién eres? Lárgate ahora mismo. Permítanme presentarme. Soy colega de Wu Jingyao. El tiempo apremia, así que no daré rodeos. Escuché todo claramente afuera de la puerta. Wu Xiaodie. Es el jefe Jian. La hija perdida durante años, ustedes dos la robaron. Les rogamos, por favor, no llamen a la policía. Si nos meten en la cárcel, mi hijo se quedará sin nadie que lo cuide. Sí, ¿qué quieren? ¿Cuánto dinero? Todo es negociable, siempre y cuando no nos delaten. No se apresuren. Si quisiera llamar a la policía, no estaría aquí ahora. Solo necesito que me ayuden con algo, y les aseguro que lo que acaban de escuchar se quedará en el olvido.
Esto no está bien. Nadie se ha enterado del robo del niño. ¿Y vamos a hacer esto? ¿No es como buscar problemas? Piensen bien, si esto sale bien. Hu Jintao y ese mocoso serán expulsados de la familia Jian. Para entonces, la familia Jian no volverá a ver a Wu Xiaodie. ¿Y cómo van a descubrir el origen de Wu Xiaodie? Esperen, Hu Jintao, esta vez. Me aseguraré de que te vayas para siempre. No te preocupes, incluso si 15 Chen no te soporta, no hará ningún escándalo en la reunión. No pasará nada raro. Gracias, jefe Jian. Otra vez lo olvidaste, llámame Sunue. Después de todo, para los demás, ya estamos casados. Susue. Entonces, de ahora en adelante, te llamaré a Yao. Sí. Si realmente es adecuado, estar contigo no estaría mal. No, prometí. Que solo amaría a Shenzhen en esta vida. ¿Cómo puedo cambiar de parecer? ¿Qué pasa, Suyue? Nada, la reunión está por comenzar, entremos. El proyecto de colaboración entre el Grupo Island y el Grupo Gao. La parte de diseño ya está completa y la implementación comenzará la próxima semana. Ahora les explicaré los detalles del plan. Primero, nosotros. Maldición. Los diseños de nuestro proyecto. ¿Cómo es que están publicados en Internet? Es cierto, son idénticos al modelo inicial que el gerente presentó la semana pasada. Hu Jintao, ¿qué está pasando? ¿No sabes que la filtración de planos le traerá a la empresa un gran problema? No he filtrado nada relacionado con el proyecto. Por razones de confidencialidad, mi computadora de trabajo siempre ha estado desconectada. Confío en el carácter de Xiao, él jamás haría algo así. Filtrar los planos es robar secretos comerciales, ¿entiendes? Hay dos personas fuera. Dicen ser el hermano y la cuñada del gerente Wu. Quieren verlo. Esto es una empresa, no un mercado. No pueden ver a quien quieran. Diles que se vayan. Sí. Ustedes. ¿Qué hacen aquí? Estoy en una reunión. Váyanse rápido. Ay, hermanito, te han estafado. Esa persona tomó los planos y se fue sin pagar. Denuncia a la policía. Esto es una estafa. Sí. Explíquense bien. ¿Qué planos? Ustedes están. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tonterías? ¿Acaso lo has olvidado? Dijiste que ibas a adoptar a Xiaodie. Y nos darías una pensión alimenticia, ¿verdad? Dijiste que estabas ajustado de dinero, que esperaras a que vendieras los planos para pagarnos. Ay. No es que te presione, hermano, pero ese dinero no llega y tu cuñada y yo vinimos a preguntar. Ahora todo queda claro. El Hu Jintao robó lo que debía custodiar. Hu Jintao, yo confiaba tanto en ti. Te entregué todos los proyectos clave para el futuro de mi empresa Gao. ¿Así me pagas? ¿Así corresponde a mi confianza? Este proyecto también afecta el espacio de supervivencia del grupo Lanai en el mercado. Si fuiste tú, Hu Jintao, no te dejaré pasar esto. Por favor, créanme, no vendí los planos. La adopción de Xiaodie sigue el proceso legal. No necesitaba pagar manutención, y menos vender planos. Hermano, cuñada, digan la verdad. ¿Quién los envió a difamar? ¿Qué difamación? ¿Es tu hermano mayor? ¿Mentiría? ¿Para perjudicarte? Toda la evidencia está aquí. ¿Con qué cara dices que es difamación? ¿Tu evidencia? Juro por el cielo, Hu Jintao, que si hiciera esto por dinero, que muera mal. Si no fue por dinero al vender planos. Entonces es un espía comercial. Exacto. Desde que llegaron, la empresa está alterada. Jefe Jian. El niño que trajeron se parece a la hija del jefe Jian. Ahora que lo pienso, qué coincidencia. Fue investigado y planeado para acercarse al jefe Jian, estafar proyectos y preparar el terreno para hoy. He conocido a Xiao por mucho tiempo. Conoce mejor que nadie cómo es él. Definitivamente no se acercó a mí con intenciones ocultas. En realidad, el gerente Wu es muy buena persona. Siempre que alguien tiene problemas, él está ahí para ayudar. Confío en su integridad. Si él fuera un espía, entonces no habría personas buenas en este mundo. Basta ya. De cualquier manera, las dos inversiones de la empresa se arruinaron por tu culpa. Este asunto lo reportaré a la policía y presentaré una demanda en los tribunales. En cuanto al veredicto del tribunal, esperaremos. Jefe Gao, espere un momento. Pongo mi reputación y mis acciones como garantía. Hu Jintao definitivamente no ha hecho nada que perjudique los intereses de la empresa. Bien. Entonces, por ahora,
Le daremos al jefe Jian una oportunidad. Quedará suspendido temporalmente mientras se investiga. Si se descubre que realmente fue Hu Jingyao quien lo hizo, no habrá piedad. ¿En qué estabas pensando? Ofreciendo tus acciones así como así, sin pensar en las consecuencias. No es de extrañar que los hombres te engañen. ¿Qué quiere decir con eso? Llegados a este punto, seré sincero contigo. Ese es marido por el que te fugaste y rompiste con la familia. Era un estafador de pies a cabeza. Eso no puede ser. Bien, ven a ver. Ven, mira. Este es él. A ti y a otras engañó en total. A más de 10 chicas ricas, solo para sacarles dinero, mucho dinero. No, eso no puede ser. No podría haberme hecho esto. Todo esto lo investigó papá. Por la pérdida de Xiao Yuer. El golpe fue demasiado duro para ti, y papá no pudo soportarlo. Así que te lo ocultó. Ahora, es hora de que sepas la verdad. ¿Cómo puede ser? Él me dijo que solo me amaba a mí. Yue. Si no cambias tu carácter, ¿cuántas veces más vas a salir lastimada en el amor? Bien. Incluso si él me engañó, eso no prueba que Xiao sea igual. Tú no aprendes hasta que ves el ataúd. ¿Aún no lo entiendes en este momento? A partir de ahora, no te marches de aquí y reflexiona bien. Cuando lo hayas pensado bien, podrás salir. Aléjate. Te advierto, no vuelvas a aparecer frente a mi hija. De lo contrario, no seré amable. Xiaodie, lo siento, pero tendremos que irnos de la tía Jian por un tiempo. Tío, tranquilo, todo mejorará. Toma el dinero y vete rápido. ¿Solo esto? ¿Para qué sirve? Nuestra colaboración es mutuamente beneficiosa. En teoría, ni siquiera debería pagar de mi bolsillo. Os advierto, por fin lo entiendo. Quien vende los planos, gana dinero. Deberías darnos la mitad. Te advierto que no digas tonterías. ¡Ay! ¿Qué me ha mordido? ¿Estás loco? No das dinero y encima pegas. Si no nos das una explicación, esto no terminará bien. Me pusiste insectos en el pantalón. ¿Es esto algo que haría una persona? Cierra la boca. Si vuelves a insultar a mi hijo, ¿sabes qué haré? Revelaré tus fechorías y tu jefe lo sabrá. El que vendió los planos eres tú. Estás acabado. Vale, ve y hazlo. Entonces yo también diré que robasteis al niño. Todos moriremos juntos. Xiao fue injustamente acusado. No me mintió. Un traidor expulsado de la empresa y aún tienes cara para volver. Cuidado, no vayan a robaros otra vez. Claro que me atrevo a volver, porque tengo pruebas. Para demostrar mi inocencia. El que filtró los planos. Eres tú. ¿Estás loco? ¿No encuentras a quién culpar? Y empiezas a decir tonterías y a morder a todos. ¿Dices que es nuestro 15? ¿Qué pruebas tienes? Las pruebas están en la computadora de 15 Chen. ¿Te atreves a entregarla? Vale. Buscad lo que queráis. Si encontráis algo, le llamaré abuelo a Hu Jingyao. Ya borré todo rastro. Imposible que encontréis algo. ¿Cómo iba a dejar pruebas? ¿No lo encontráis? La dirección del correo. Es claramente esta. Ya ha pasado media hora. ¿Habéis encontrado algo? Jefe Jian, ¿por qué no te rindes? Un hombre así no lo merece. Te esfuerzas por él, pero mírame a mí. Lo encontré. Este es el correo enviado desde esa computadora. Mírenlo. ¿No es este el correo personal del supervisor 15? El contacto del correo, en serio, es nuestra empresa competidora. Miren esta firma, es la del gerente U. ¿Vaya manera de incriminarme? Entonces él es el ladrón que grita al ladrón. ¡Qué malvado! No puede ser, yo lo borré todo.
Llegados a este punto, ¿qué más tienes que decir? No es así, Jefe Jian. Aún puedo explicarlo. La empresa te demandará por robo de secretos comerciales. ¿Qué más puedes explicar? Guárdatelo para el juez. Seguridad. Jefe Jian Suyue. Hice todo esto por ti, mírame. Yo soy el hombre que más te ama. Usando el amor como excusa, a escondidas haces cosas que dañan el futuro de mi empresa. No cargaré con esta culpa. Jefe Jian Suyue. ¿Esto es para Xiaodie? Sí, es especialmente para Xiaodie. ¿Qué tal Xiaodie? ¿Te gusta? Me gusta. Entonces descansen, yo dormiré en la sala. Ayao. Papá, dijiste que somos una familia. Debemos dormir juntos. Esto originalmente era para Xiao Yue. Si ella se lo pusiera, ¿sería como Xiaodie? Mamá, ¿qué te pasa? Nada, solo pienso que Xiaodie se ve muy linda con esta ropa. Oye, luego vendrá un chofer a llevarme a la empresa. Ven tú también. Entonces te molesto, Suyue. Ahora todavía tan formal conmigo. El progreso de mamá y papá, ¿por qué sigue tan lento? No, debo ayudarlos de nuevo. Papá, ¿qué te pasa? ¿Desde ayer? Pareces muy nervioso. Estoy bien. ¿Papá está nervioso por mamá? No es así. ¿Papá ama a mamá? No, Pero si papá no ama a mamá, ¿por qué se casó con ella? Suyue es una buena mujer. Pero yo solo soy un pobre, como merezco estar con ella. Papá, antes la maestra le dijo a Xiaodie que hay que tener confianza en uno mismo. Xiaodie lo entiende muy bien. Papá también debe entenderlo, ¿vale? Xiaodie, no digas tonterías. ¿De qué están hablando? Parece que se divierten mucho. Estábamos hablando de que el desayuno de esta mañana estaba delicioso, ¿verdad? Papá, no se puede mentir. En realidad estábamos hablando de si a papá le gusta mamá. No, Xiaodie, no digas tonterías. Entonces, papá. ¿Te gusta mamá? Claro que sí. ¿Y mamá? ¿A mamá le gusta papá? Xiaodie, adivina. Sí. Señorita, hemos llegado. Espera, Suyue. Quiero decirte que me gustas. Quiero estar contigo, no por Xiaodie. Es de verdad. Vale, ¿Qué? digo. Que acepto. En realidad, hace mucho que me gustas. Pero no podía olvidar a mi difunto esposo. Nos prometimos amarnos solo el uno al otro para siempre. ¿Entonces por qué? Pero no sabía que él me estaba engañando. Se acercó a mí solo por mi dinero. Suyue, tranquilo, yo no soy así. Me gustas por tu honestidad y bondad. No tiene nada que ver con que seas la hija de la familia Jian. Si no me crees, puedo jurar. Si te miento, Te creo. A partir de ahora, tú y yo seremos los padres de Xiaodie. Somos una verdadera familia. ¡Qué bien! Xiaodie por fin tendrá un papá y una mamá que la quieran. Acabo de ver la marca de nacimiento de Xiaodie. Ella es realmente Xiao Yuer, mi hija. marca de nacimiento. ¿Cómo es posible? Es verdad. No sé por qué, pero hace un momento Xiaodie brillaba con una luz dorada en su brazo. Apareció una marca de nacimiento igual a la de Xiao Yuer, pero desapareció rápidamente. Pero, ¿cómo puede pasar algo tan extraño? Jefe Jian, las muestras que envió. Los resultados de la prueba de paternidad están listos. ¿Acaso Xiaodie no es realmente mi hija? Conozco el carácter de mi hermano y mi cuñada. Es muy probable que te estén engañando. ¿Qué tal si haces una prueba de paternidad directamente? Los resultados muestran que usted y Xiaodie son madre e hija biológicas. Xiao Yuer es realmente mi hija. Finalmente la encontré.
Duele. Llegó la novia, llegó la novia. Wow. Gracias a todos por venir a la boda de Suyo y mía. Un beso.